Que el Señor Jesús les siga bendiciendo en gran manera a cada uno de ustedes que están acá presentes en esta hora, y obviamente que también su bendición pueda alcanzar a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Hoy queremos continuar nuestra conferencia bíblica, El conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal, con el tema número 9 de la serie, titulado Años y desengaños hacen a los hombres huraños. Así que sin más preámbulo, vamos a invitar a nuestro Dios para que nos ayude a entender su palabra por medio del ministerio del Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Estamos listos, Señor, para abrir tu palabra y queremos hacerlo con la certeza de que todos y cada uno de nosotros seremos iluminados por tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos, oh Padre, que nos bendigas grandemente en esta hora y que podamos salir refrigerados y fortalecidos por tu palabra, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de leer el primer texto bíblico, quiero mencionar que vamos a analizar en esta hora al menos 4 aspectos cruciales a la luz de lo que hemos estado estudiando en temas anteriores. El número 1 lo hemos de identificar como el mensajero. El aspecto número 2 lo hemos de identificar como el mensaje. El aspecto número 3 lo llamaremos en esta ocasión la interpretación. Y el cuarto y último aspecto hemos de llamarlo el autor. Así que con eso en mente, ahora sí vamos a invitarle a leer conmigo lo que dice Apocalipsis 3 y el versículo 1. Palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Paremos allí. Quiero que tomen nota de que esa expresión 7 estrellas aparece 4 ocasiones en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas ocasiones dije? 4. La primera de ellas se encuentra en el capítulo 1 y el texto 16, donde el apóstol San Juan nos describe a Cristo glorificado teniendo 7 estrellas en su diestra. Inmediatamente después, en el texto 20, encontramos la segunda referencia a esa expresión. Y allí Cristo se refiere a las 7 estrellas para explicar el significado del símbolo. Es decir, Cristo dice en Apocalipsis 1:20 que las 7 estrellas simbolizan 7 ángeles que están en las 7 iglesias. Porque de acuerdo al Señor Jesús, las 7 estrellas representan a sus mensajeros terrenales en las diferentes generaciones trabajando a favor de la iglesia. Llámese pastor, ministro, apóstol, profeta, evangelista, independientemente del don espiritual que tenga el instrumento humano, es representado por la estrella o el ángel en la iglesia. La tercera referencia a la expresión lo encontramos en Apocalipsis 2 y el verso 1, donde en la etapa o el periodo de Éfeso, Cristo se introduce como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Eso es muy importante, porque los mensajeros de Jesús tienen que recordar que para ser exitosos en su obra terrenal necesitan estar en total comunión con Cristo, en la diestra de Cristo Jesús. Dependencia total.
sumisos al poder de Dios, porque separados de Cristo, los mensajeros nada podemos hacer. Pero en las manos de Cristo somos más que vencedores. Y entonces encontramos la cuarta referencia a esa expresión 7 estrellas en Apocalipsis 3 y el versículo 1. En el contexto del periodo de Sardis que corre paralelo y simultáneo a los últimos siglos del periodo de Tiatira. Eso lo estudiamos en temas anteriores. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo están conectados? Gloria a Dios. Veo por aquí que están conectados. Así que teniendo eso en mente, es muy importante recalcar que estas 4 referencias a 7 estrellas nos llevan a la conclusión de que representan a los mensajeros de Dios en la tierra. En Apocalipsis 2:1, en el periodo de Éfeso, los mensajeros hicieron una obra espectacular utilizados por el Espíritu Santo, y la Biblia enseña que salieron venciendo y para vencer, porque de acuerdo a Hechos 1 y el versículo 8, los apóstoles, después de que Cristo fue recibido arriba en gloria, recibieron poder cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces decidieron ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en obediencia al proyecto que Cristo les había encomendado: llevar la luz de Cristo al mundo. Sin embargo, después de que Jezabel en el periodo de Tiatira se encargara de echar la verdad por tierra y pisotear la palabra de Dios al punto que el mundo espiritualmente quedase en tinieblas, fue necesario, de acuerdo a Apocalipsis 3:1, que nuevamente las 7 estrellas entraran en acción para retomar el proyecto de llevar la luz de Cristo al mundo después de casi 1000 años de oscuridad espiritual. De hecho, si usted analiza con cuidado lo que estamos estudiando, los mensajeros de Éfeso, donde se menciona las 7 estrellas en primera instancia, y los mensajeros de Sardis, donde se menciona las 7 estrellas por última ocasión, no se conocían porque eran periodos distintos y lejanos. Y no solamente eso, sino que aún mensajeros que se levantaron en el mismo periodo de Sardis tampoco se conocieron, porque Dios los levantó en diferentes países para hacer una obra especial. Y ese es el caso de Lutero y de Zwinglio, que son 2 reformadores, 2 estrellas, 2 ángeles mensajeros de Dios aquí en la tierra, en la época de la Reforma, en la Edad Media, cuando la iglesia romana tenía el dominio del mundo religioso, que hicieron una obra espectacular, uno en Alemania y el otro en Suiza. Ambos, sin conocerse, hacían la obra a favor de la verdad, porque los 2 fueron dirigidos por el mismo Espíritu Santo. Es así que el reformador suizo dijo en su momento: si Lutero predica a Jesucristo, hace lo mismo que yo hago. Y no importa si Lutero ha alcanzado a más personas para Cristo que yo. Lo único que yo anhelo es exaltar el nombre de Jesús como su soldado. Y quiero que sepan que yo no le he escrito a Lutero ni una sola palabra, ni Lutero a mí. ¿Saben por qué? Para que se vea claramente que esta es la obra del Espíritu de Dios, que Él está de acuerdo consigo mismo, y que sin acuerdo previo, tanto Lutero como yo enseñamos uniformemente la doctrina de Jesucristo.
Definitivamente, queridos hermanos y amigos, cuán diferente fuese el mundo religioso hoy si todos los mensajeros que decimos ser instrumentos de Dios nos dejáramos guiar realmente por el Espíritu Santo. Si eso fuese así, todo el mundo predicaría lo mismo, porque el Espíritu Santo no se contradice, no habría engaño, no habría falsedad y obviamente todos los cristianos estaríamos en la verdad. Ahora bien, todo este tiempo he estado hablando de los mensajeros. Pero cuando iniciamos el tema, mencioné que íbamos a analizar 4 aspectos diferentes. Así que avancemos con el segundo aspecto, que sería en este caso el mensaje. Porque si hay un mensajero, debe de haber un qué. El mensajero debe llevar un mensaje. Y para eso quiero que leamos Apocalipsis 11:1, que dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Quiero que miremos que cuando el texto 1 menciona el templo de Dios, no se está refiriendo al templo de Dios terrenal, sino más bien al celestial. Y para que eso quede claro, le invito a leer el texto 19, que dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde fue abierto el templo de Dios? En el cielo, porque el versículo 1 está hablando del templo de Dios celestial. El mismo templo donde Cristo fue recibido arriba en gloria después de que murió en la cruz del Calvario. Eso es muy importante recordarlo. Sigamos leyendo Apocalipsis 11 y el texto 2, que dice lo siguiente: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Paremos allí. Recordemos que el templo del versículo 1 está en el cielo. Y si el texto 2 dice que el patio está afuera, es porque Dios quiere que entendamos que el patio está en la tierra. Una parte está en el cielo, el templo, y otra parte está en la tierra, el patio. Eso es muy importante entenderlo. De hecho, voy a aprovechar para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo, el Cordero, fue inmolado en el templo en el cielo? A ver, manos arriba. Manos arriba. Ok, bajen la mano. Ahora escuchen la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo, el Cordero, fue inmolado en el patio en la tierra? Me quedo con el segundo grupo, porque en realidad Cristo fue inmolado aquí en la tierra, simbolizado por el patio. Y después de que Cristo resucitó aquí en la tierra, en el patio, entonces fue recibido arriba en gloria en el cielo, en el templo de Dios. De hecho, quiero que tomen nota para que veamos varios textos en Apocalipsis 12 que confirma este pensamiento. Miremos en primera instancia el versículo 3. Apocalipsis 12:3 dice allí: también apareció otra señal en el cielo. ¿Dónde apareció la señal? Muy importante ese detalle. En el cielo. La escena es celestial. Sigo leyendo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que el texto 3 nos habla de una escena celestial, pero el texto 4 dice que la escena se trasladó a la tierra. Pasó de ser celestial a ser terrenal, porque dice allí que arrojó la tercera parte de las estrellas sobre la tierra. Sigamos leyendo el verso 4, que dice lo siguiente:
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Dónde está la mujer? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde fue la última escena? ¿Celestial o terrenal? Ciertamente estamos en la escena terrenal. Y la mujer está a punto de dar a luz aquí en la tierra. Y dice el texto que el dragón estaba para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces continuamos con la escena terrenal, ¿cierto? Ahora noten el texto 5 que dice así: y ella dio a luz un hijo varón. Seguimos con la escena terrenal, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y ahora escuchen bien la parte final del texto 5, porque la escena va a volver a cambiar de la tierra al cielo. Dice allí: y su hijo, el mismo que nació aquí en la tierra, en el patio, dice el texto, fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, Cristo vino al patio, fuera del templo, fuera del cielo, murió en la cruz del Calvario en victoria, y después de resucitar fue recibido arriba en gloria para empezar su ministerio como sacerdote en el templo de Dios celestial. Por lo tanto, estamos convencidos de que el patio representa la tierra donde Cristo vino para ser inmolado por nuestros pecados, y el templo de Dios está físicamente en el cielo. ¿Me estoy explicando, sí o no? El cordero fue inmolado en el patio. El patio representa la tierra, pero el cordero resucitó y fue recibido arriba en gloria en el templo de Dios celestial, donde Cristo se presenta ante el Padre como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora regresemos a Apocalipsis 11 y el texto 2 para ver otro detalle importante. Dice allí: pero el patio, que es la tierra, ya lo vimos claramente en la Biblia, que está fuera del templo, es decir, está fuera del cielo, porque el templo de Dios está en el cielo. Dice el texto: déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Debo decirle que en este contexto, la expresión ciudad santa que aparece en la parte final del verso 2 representa al pueblo verdadero de Dios, a los santos del Altísimo. Leamos Apocalipsis 20 y el texto 9 para confirmar esa enseñanza. Dice allí: y subieron sobre la anchura de la tierra. Y ahora escuchen bien: y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Qué fue lo que rodearon de acuerdo al texto 9? Dice allí que rodearon el campamento de los santos, que es exactamente lo mismo que decir la ciudad santa en Apocalipsis 11:2. Por eso es importante entender que cuando el texto dice que hollarán la ciudad santa 42 meses, Dios nos está diciendo que el pueblo verdadero, los cristianos de corazón, serán hollados, destruidos y martirizados por 42 meses. Que dicho sea de paso, estudiamos en temas anteriores que un mes bíblico equivale a 30 días. Y 42 meses por 30 nos da un total de 1260 días. Por eso el versículo 3 dice lo siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuántos días va a profetizar los 2 testigos? 1260 días, que es el mismo periodo de tiempo que aparece en el texto 2, identificado como 42 meses. Es decir, cuando la Biblia habla de 42 meses en el contexto profético,
es exactamente lo mismo que decir 1260 días. Esto es muy importante entenderlo, porque son periodos equivalentes donde los gentiles, de acuerdo al verso 2, habrían de martirizar, perseguir y hollar a la ciudad santa, que son los verdaderos cristianos, que sufrirían persecución por 42 meses, por 1260 días, que en realidad son 1260 años, porque bíblicamente en las profecías cada día equivale a un año. No obstante, quiero que leamos nuevamente el texto 3 y 4 porque hay otro símbolo que considero muy importante en este contexto. Dice allí: y daré a mis dos testigos. ¿Daré a quiénes? A mis dos testigos que profeticen por 1260 días, que ya sabemos equivale a 1260 años, día por año, vestidos de cilicio. Ahora escuchen bien el texto 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Quiero invitarle a que tome nota de Zacarías, el capítulo 4, versículos 11 al 14, para que lo lea con calma en su casa. Porque allí enseña que estos dos testigos, estos dos olivos, estos dos candeleros que están delante del Dios de la tierra representan al Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, debo decirle que no pueden simbolizar a ningún ser humano, porque la Biblia enseña que estos dos testigos vivieron por el lapso de ¿cuántos años? Por 1260 años. Y la Biblia enseña que el ser humano que más años vivió llegó a 969. Así que no hay ser humano que pueda ser simbolizado por estos dos testigos, ya que lo que Dios nos está diciendo es que durante el mismo periodo que los gentiles del versículo 2 hollaron a la ciudad santa, persiguieron a los hijos de Dios, también atacaron al Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, la obra que hicieron estos gentiles iba en contra de los mensajeros, pero también en contra del mensaje. No olvide que cuando iniciamos el tema mencioné que íbamos a analizar 4 aspectos distintos. Número 1, el mensajero. Número 2, el mensaje. Número 3, la interpretación. Y número 4, el autor. Y la Biblia nos está enseñando que durante 1260 años, durante 42 meses, los gentiles del versículo 2 no solamente atacaron la ciudad santa, que son los santos del Altísimo, los verdaderos cristianos, las estrellas, los mensajeros, sino que también atacaron los dos testigos, el mensaje que proclamaban esos mensajeros. De hecho, por eso el texto 3 dice que los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estaban vestidos de cilicio, estaban de luto. Y el texto 4 agrega que una de las funciones de los dos testigos es iluminar, porque le llama allí los dos candeleros. El Antiguo y el Nuevo Testamento, Daniel y Apocalipsis, la ley y el Evangelio tienen como función iluminar las mentes con la palabra de Dios, con la verdad de Cristo. Pero como los gentiles del texto 2 atacaron a los santos del Altísimo y también atacaron la palabra de Dios, entonces esa era quedó en total oscuridad, y por eso es históricamente identificado como el oscurantismo. ¿Me están siguiendo, sí o no?
Porque de acuerdo al versículo 2, los gentiles aquí representan ¿a quién? Bueno, debo repasar rápidamente que estos gentiles del texto 2 son los que mataron a Cristo cuando vino al patio. Es decir, Cristo salió del cielo, vino al patio y los gentiles del texto 2 lo crucificaron sin misericordia. En ese momento ellos eran un reino pagano, pero más adelante en la historia se convirtieron en un reino religioso. Y entonces, como tal, tuvieron dominio por ¿cuánto tiempo? Dice el texto 2 y el texto 3. Tuvieron dominio por 42 meses, por 1260 días, que en realidad son 1260 años, que transcurren desde el año 538 hasta el año 1798. Y en ese periodo de tiempo no solamente atacan a la ciudad santa, de acuerdo al texto 2, que son los santos del Altísimo, sino que también atacan a los dos testigos, de acuerdo al texto 3. En otras palabras, atacan a los mensajeros y también atacan al mensaje. Versículo 2 está refiriéndose a los mensajeros, ciudad santa. Versículo 3 está refiriéndose al mensaje, los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y es evidente que el único sistema que cumple con esas características de acuerdo al texto 2 es la iglesia romana, es Jezabel, es el misterio de la iniquidad, es el hombre de pecado, es el hijo de perdición, es el anticristo, es el cuerno pequeño, es la bestia. Cualquiera de los símbolos está refiriéndose al mismo sistema que gobernó durante el mismo periodo de tiempo. Y Satanás, a través de este sistema, no solamente atacó a los ángeles, a las estrellas, a los mensajeros terrenales de Cristo, sino que también atacó al mensaje, a los dos testigos, al Antiguo y Nuevo Testamento, prohibiendo la Biblia, reemplazándola con fábulas y tradiciones humanas y distorsionando su interpretación, al punto que hasta el día de hoy hay muchas cosas que se creen en el mundo religioso que son simplemente doctrinas de demonios. Y por eso cuando Zwinglio hacía su obra allá en Suiza, los líderes de la iglesia romana se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas, oponiéndosele de muchas maneras. De hecho, le atacaron con burlas y sátiras, le lanzaron insolencias y amenazas. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Zwinglio todo lo soportaba con paciencia, diciendo: si queremos convertir a Jesucristo a los malos, es menester cerrar los ojos a muchas cosas. En español diríamos hacerse el tonto. Y al igual que Lutero, este reformador suizo era muy valiente y lleno de fe, porque cuando le amenazaban sus enemigos, él exclamaba: que vengan contra mí, yo los temo lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies. Hombres de valor, hombres de fe que preferían morir antes que negar la verdad de la palabra de Dios, la verdad de los dos testigos, la verdad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en ese contexto es importante destacar que Apocalipsis 11:3 menciona claramente que a pesar de la adversidad, a pesar del dominio que tenía Jezabel, simbolizada por los gentiles en el texto 2, los verdaderos mensajeros de Cristo siguieron profetizando, porque el texto 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen. ¿Que hagan qué? Dice el texto
que el mensaje siguió avanzando a pesar de las complicaciones, porque los mensajeros estaban dispuestos a morir por amor a Cristo y su verdad. Así que con todo y las hogueras, con todo y las torturas, con todo y la Inquisición, tanto Wycliffe como Hus y Jerónimo y Lutero y Zwinglio y los valdenses, todos seguían profetizando a diestra y a siniestra, clamando a voz en cuello, porque la Biblia dice en el texto 4 que estos dos testigos están en pie delante del Dios de la tierra, dándonos a entender, de acuerdo a 2 Corintios 13:8, que nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad, porque la palabra de Dios es tan invencible como Dios mismo. Isaías 48 dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Apocalipsis 11:4 dice que permanece para siempre en pie delante del Dios de la tierra, porque hay poder en la palabra de Dios, hay poder en el Antiguo Testamento, hay poder en el Nuevo Testamento, hay poder en Daniel y Apocalipsis, hay poder en la ley y el Evangelio, hay poder en un así dice Jehová. Y por eso los mensajeros y el mensaje siguieron avanzando contra todos los pronósticos y contra todos los obstáculos, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Más bien, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, cuando los que dirigían la iglesia romana le dijeron a Zwinglio que su trabajo era recaudar rentas sin descuidar siquiera las de menor cuantía, su trabajo era exhortar a los fieles a que pagaran los diezmos, que dieran ofrendas para demostrar cuánto amaban a la iglesia. Su trabajo era asegurarse de multiplicar los ingresos y las rentas de la iglesia, aunque esto implicara que descuidara la administración de los sacramentos y obviamente la predicación de la palabra. Y obviamente este reformador suizo, temeroso de Dios y apartado del mal, rechazó rotundamente las directrices de la iglesia y les dijo que se encargaría de adoptar ante el pueblo la vida de Jesús y que predicaría sobre todo el evangelio según San Mateo, comparando escritura con escritura, y que no iba a introducir ningún método nuevo, sino que más bien buscaría implementar los métodos antiguos porque eran los de mayor pureza religiosa. Es así como en torno al predicador se reunían multitudes de personas de todas las clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y los campesinos. Estas personas escuchaban sus palabras con el más profundo interés, porque el hombre de Dios causó un gran despertar en Suiza, ya que la estrella estaba en la diestra de Jesús y el Espíritu Santo se manifestó para traer bendición espiritual a los hombres y las mujeres sedientas de la palabra de Dios.
Imagínense ustedes, hermanos, que la gente decía en aquel entonces: este es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Con eso en mente, quiero invitarles ahora a pasar al tercer aspecto de los 4 que mencioné al inicio del tema. Recordemos que dije que íbamos a hablar del mensajero, que íbamos a hablar del mensaje, pero también habríamos de hablar de la interpretación. Y me estoy refiriendo a la interpretación correcta del mensaje. Porque en Isaías 28 y el versículo 9 y 10, vamos a leer un principio crucial para que el mensaje se interprete correctamente. Dice el texto bíblico así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Es decir, ¿quiénes son los que tendrán la capacidad de entender la ciencia o el conocimiento bíblico? ¿Quiénes son los que tendrán la capacidad de asimilar la doctrina verdadera? ¿Será que aún los infantes lo pueden entender? Leamos lo que dice el texto 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Este versículo es muy importante a la luz de la manera de interpretar correctamente el mensaje. Los 2 testigos se explican solos. Los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son su propio intérprete. Lo único que hay que hacer es leer un mandato aquí y otro mandato allá, un renglón aquí y otro renglón allá, una línea aquí y otra línea allá, un poquito aquí y otro poquito allá, y entonces el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, porque la palabra de Dios es su propio intérprete. Con razón, en Lucas 24 y el texto 27, Cristo le dijo a sus discípulos que él también practicaba ese método de investigación bíblica. Dice allí: y comenzando desde Moisés, es decir, comenzando desde Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El método de Cristo para que la palabra de Dios se interprete es leer un poquito en Génesis, un poquito en Éxodo, un poquito en Levítico, un poquito en Números, un poquito en Deuteronomio y siguiendo por todos los profetas para que la Biblia sea su propio intérprete. Ese es un principio fundamental para que el mensaje no sea manoseado. Pero además de eso, quiero compartirle otro principio muy importante. Y voy a ilustrarlo leyendo nuevamente Apocalipsis 2 y el versículo 20. Dice allí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este otro principio tiene que ver con el hecho de que debemos buscar información en las fuentes principales. Es decir, cuando leemos allí de Jezabel, hay que ir a buscar el origen de esa mujer Jezabel. Hay que buscar información en las fuentes principales y entonces dejar que los elementos que aparecen allí nos ayuden a interpretar correctamente el símbolo.
Por eso cuando usted lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que allí identifican a Jezabel como una ramera. Allí la conectan con la práctica de la hechicería. Allí se ve claramente que Jezabel, la ramera que practica la hechicería, utiliza el poder civil del rey Acab para perseguir a los santos profetas de Dios. Y esos elementos, juntamente con otros más, son los que te ayudan a interpretar correctamente el mensaje en Apocalipsis 2 sobre Jezabel. No hay que especular. No hay que inventar. Lo que hay que hacer es aplicar los principios bíblicos un poquito aquí, un poquito allá. Una línea aquí, otra línea allá, y buscar información en las fuentes principales. ¿Será que me estoy dando a entender, queridos hermanos? Porque repito que los mensajeros de Dios tienen un mensaje, tienen una verdad presente. Y ese mensaje tiene que estar en armonía con los dos testigos, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando aparece un símbolo en ese mensaje, los verdaderos mensajeros de Dios que están guiados por el Espíritu Santo irán un poquito aquí y otro poquito allá, buscando las fuentes principales o el origen de ese símbolo para permitir que la Biblia sea su propio intérprete. Y un tercer principio que quiero compartir en esta hora, en el contexto de la interpretación, es que hay que tomar en cuenta que en la Biblia, en los dos testigos, en los dos olivos, en los dos candeleros, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en Daniel y Apocalipsis, en la ley y el Evangelio, hay muchas palabras que son simbólicas. Es decir, son palabras que dicen una cosa, pero significan otra. Permítame ilustrar lo que estoy diciendo con la palabra estrella. ¿Qué palabra dije? Estrella, correcto. Quiero que tomen nota que en la Biblia la palabra estrella puede significar diferentes cosas de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:20, la palabra estrellas representa ángeles, los mensajeros de Dios aquí en la tierra. Pero esa misma palabra estrellas en Apocalipsis 12:4 representa los ángeles caídos, Satanás y toda su hueste angelical que se rebeló contra Dios y que fue expulsado del cielo. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es la misma palabra, pero en diferentes contextos significa otra cosa. Además de eso, si usted lee Génesis 37 y el versículo 9, donde menciona la historia de José, el hijo de Jacob, en ese contexto la palabra estrella representa a los hermanos de José. Y en Génesis 15 y el versículo 5, la palabra estrella representa a la descendencia espiritual de Abraham, a los hijos que Dios le daría a Abraham al convertirlo en el padre de la fe. Por otro lado, en Apocalipsis 12:1, la palabra estrella representa a las 12 tribus de Israel y también a los 12 apóstoles de Cristo. Espero que estén tomando nota porque esto es muy importante que lo puedan repasar con calma en su casa, con oración, para que el Espíritu de Dios les pueda guiar a toda la verdad. Inclusive en Amós 5 y el verso 26, la palabra estrella representa dioses falsos. En Apocalipsis 21:16, la palabra estrella representa a Cristo. Dice allí: yo soy la raíz y el linaje de David. Y ahora escuchen bien:
la estrella resplandeciente de la mañana, hablando el Señor Jesús. Y obviamente en Génesis 1 y el verso 16, la palabra estrella representa los astros que Dios creó y colocó en el firmamento. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? ¿Cuántos me están siguiendo? A ver, manos arriba, porque estoy hablando de principios para interpretar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Un principio crucial es dejar que la Biblia sea su propio intérprete, leyendo un poquito aquí, otro poquito allá, una línea aquí, otra línea allá, un renglón aquí, otro renglón allá. Es decir, hay que escudriñar la escritura de acuerdo a San Juan 5:39. Otro principio crucial es que hay que permitir que el símbolo sea explicado buscando las fuentes principales o buscando el origen de la historia. No hay que especular, no hay que inventar, hay que permitir que si se habla de Jezabel en Apocalipsis 2:20, busquemos en qué otra parte de la Biblia se menciona a esta Jezabel. Y entonces permitamos que la Biblia nos diga cuáles son los elementos de Jezabel que ayudan a entender correctamente el símbolo. Y otro principio, que es el último que le di, es que los símbolos en la Biblia tienen diferentes significados de acuerdo a sus contextos. Por eso hay que tener cuidado de generalizar los símbolos y creer que si la Biblia dice león, siempre está hablando del diablo, porque el diablo es el león rugiente buscando a quien devorar, de acuerdo a 1 de Pedro 5:8. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 5:5 que también a Cristo se le llama el león, con la salvedad que Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿Me están siguiendo, sí o no? No podemos generalizar. Hay que estudiar la Biblia de acuerdo a su contexto y hay que permitir que la Biblia sea su propio intérprete. Por eso me gusta pensar que aquel discípulo de Zwinglio, cuando estuvo delante de las autoridades de la iglesia romana, tuvo la convicción de decirles que no reconocía otra norma de juicio que no fuese la palabra de Dios. El discípulo de Zwinglio dijo que en nuestra Suiza las tradiciones carecen de fuerza a no ser que estén de acuerdo con la Constitución. Y en asuntos de fe, la Biblia es nuestra única constitución. Imagínense que Zwinglio mismo dijo en su momento que se sometía a la Biblia y la reconocía como la palabra de Dios y la única regla suficiente e infalible. Zwinglio miraba en la Biblia que era su propio intérprete y no se atrevía a tratar de explicar las sagradas escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que la Biblia enseñaba directamente y de un modo contundente. Este reformador suizo era un hombre de oración. Él invocaba al Espíritu Santo, el cual declaraba él quería revelar la verdad a todos los que la investigasen con sinceridad y en oración. Y esa declaración de Zwinglio prepara el camino para que abordemos el cuarto aspecto de la hora. Recordemos que hablamos del mensajero, del mensaje, de la interpretación, y llegamos al cuarto y último aspecto, que es el autor. Porque debo decirle que hay una expresión que se repite 3 ocasiones en Apocalipsis que es crucial para entender quién es el autor de los 2 testigos, de los 2 olivos, de los 2 candeleros del Antiguo y el Nuevo Testamento,
de Daniel y Apocalipsis, de la ley y el evangelio, y que es el único que nos puede ayudar a entenderlo e interpretarlo correctamente. Leamos en primera instancia Apocalipsis 4 y el texto 5, que dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta es la primera referencia que quiero compartir en esta hora acerca de los 7 espíritus de Dios. Y quiero que tomen nota que el texto 5 dice que su ubicación es delante del trono de Dios, delante de Dios el Padre, en el templo de Dios allá en el cielo. Ahora lean conmigo Apocalipsis 5 y el texto 6 para ubicar la segunda referencia a la expresión los 7 espíritus de Dios. Dice allí: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y ahora escuchen bien, porque la ubicación va a cambiar drásticamente. Recuerde que estaba delante del trono de Dios, en el templo de Dios celestial. Pero ahora el texto dice: los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, fue enviado del cielo al patio. Ahora el Espíritu Santo ha sido enviado al patio para rondar por todo el patio, por toda la tierra, en busca de convencer a los pecadores al arrepentimiento. Y el texto 6 dice que el que lo envía es el cordero como inmolado, porque Cristo dijo en San Juan que os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, os enviaré otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, que os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el único vicario del Hijo de Dios. Es el verdadero representante de Cristo. Es el único que nos puede convencer de pecado, nos puede guiar a la verdad y nos puede ayudar a alcanzar la salvación, porque Él representa a Cristo aquí en la tierra. Y la última referencia a la expresión 7 espíritus lo tomaremos del texto que aparece en Apocalipsis 3, versículo 1. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. No olvide que en Apocalipsis 4:5 el Espíritu Santo está en el templo de Dios en el cielo, delante del trono. En Apocalipsis 5:6 el Espíritu Santo es enviado del templo de Dios en el cielo para que recorra toda la tierra, es decir, para que haga una obra en el patio buscando pecadores al arrepentimiento. Y en Apocalipsis 3:1 lo encontramos, de acuerdo a lo que leímos, con las 7 estrellas haciendo una obra espectacular en la Edad Media, para que los que quisieran conocer la verdad y ver la luz de Cristo en medio de tantas tinieblas pudieran alcanzar la verdad a través de la obra de los valdenses, de Wycliffe, de los albingenses, de Hus, de Jerónimo, de Lutero, de Zwinglio y de todas las estrellas o ángeles terrenales, mensajeros humanos en las manos del Espíritu Santo. Porque cuando el hombre se deja utilizar por el Espíritu Santo, dándole la interpretación correcta al mensaje de la verdad presente, la Biblia enseña que suceden cosas maravillosas, porque hay poder en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la familia divina.
Imagínese usted que en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19, dice la Biblia que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso Zwinglio y estos reformadores predicaban la palabra de Dios, predicaban el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos, porque esa es la única luz que podía alumbrar ese mundo de tinieblas. La edad oscura fue disipada por la luz de la palabra de Dios. Y el texto 20 agrega, entendiendo primero esto, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso significa que nadie debe decir que está siendo dirigido por el Espíritu Santo, pero no está hablando en armonía con el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque no hay tal cosa como que esta es una revelación que recibí del Espíritu. Es que tengo una impresión del Espíritu. Es que el Espíritu me habló y me dijo. Si el Espíritu te habla, va a hablar de acuerdo a lo que está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los dos testigos, porque el Espíritu Santo no le da ninguna interpretación privada a sus mensajeros. De hecho, el texto 21 termina diciendo, porque nunca, ¿cuántas veces? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Zwinglio, Lutero, Hus, Jerónimo, Wycliffe y todos los santos hombres de Dios de la Edad Media, de la Edad Oscura, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos son las 7 estrellas. El Espíritu Santo es simbolizado por los 7 Espíritus de Dios. Él es el autor de la palabra. Él es el que utiliza al mensajero. Él es el que le da el mensaje al instrumento humano. Y Él es el que convence al pecador de su necesidad de Cristo. Porque el autor de la palabra de Dios, el autor de los dos testigos, el autor del Antiguo y el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo de Dios, quien utiliza a sus instrumentos para su gloria y honra. Y nunca, absolutamente nunca, un mensajero verdadero tendrá una interpretación privada, porque tiene que estar públicamente revelada en los dos testigos de la palabra de Dios. Con eso termino diciendo que el tema de esta hora se titula Años y desengaños hacen a los hombres huraños, porque lamentablemente, queridos hermanos y amigos, la razón por la cual hay tanto escéptico en este mundo, hay tanto ateo en este mundo, hay tanto incrédulo en este mundo, es sencillamente porque después de 1260 años de engaños y desengaños, los seres humanos se han vuelto huraños. Ya la gente no sabe en qué creer. Ya la gente no sabe en quién creer. Ya la gente no sabe a dónde ir, a dónde se puede congregar, porque hay tanta falsedad, hay tanto engaño, hay tanta fábula, hay tanta tradición humana, que los hombres simplemente después de tantos años de corrupción religiosa, tantos años de engaños a través de tradiciones humanas, que damas y caballeros, permítame decirle que después de tantos años y desengaños, tristemente el ser humano se ha hecho huraño.